¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con el hombre que perforó a Jesús en la cruz? Esta es la historia de una transformación tan poderosa que cambió el destino de un soldado romano y que resuena hasta hoy. Era un día sombrío, como si el mismo cielo reflejara la tragedia que se desarrollaba. El monte Gólgota estaba envuelto en una atmósfera inquietante y pesada. Entre la multitud que presenciaba la crucifixión, había un hombre que no estaba allí solo como espectador. Era un centurión romano, un soldado endurecido por la guerra, acostumbrado a presenciar el sufrimiento y la muerte. Para él, la ejecución de otro prisionero era solo parte de su rutina, un símbolo del poder brutal de Roma. Sin embargo, lo que no sabía era que esa ejecución, aparentemente rutinaria, estaba destinada a ser un evento que cambiaría el curso de la historia. Lo que este soldado jamás podría imaginar era que el hombre frente a él, sufriendo una de las peores muertes conocidas, era mucho más de lo que aparentaba. Y lo que sucedió con él después de ese día sigue intrigando al mundo. El hombre al que ayudaría a crucificar no era simplemente otro prisionero. Era un enigma, alguien cuyas palabras y acciones desafiaban todo lo que se entendía sobre el poder, la autoridad y el propósito. En ese momento, el centurión aún no sabía que sería testigo de un acto que resonaría durante generaciones, trascendiendo el tiempo y las barreras culturales. Al igual que él, todos nosotros hemos enfrentado momentos que desafían nuestras creencias y nos hacen reflexionar sobre el verdadero significado de la vida. ¿Estás listo para descubrir qué realmente cambió el destino de este soldado? Sin embargo, aquel día sería diferente, marcado por algo que nunca olvidaría. Quédate hasta el final para entender cómo un día tan oscuro reveló una luz capaz de transformar incluso el corazón más endurecido. Esta es una historia de fe, redención y una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. El centurión no tenía idea de que el hombre colgado frente a él no era un condenado común. Acusado de blasfemia por los líderes religiosos, cargaba sobre sus hombros el peso espiritual de toda la humanidad. En este relato acompañarás la increíble transformación de este soldado, que comenzó como un ejecutor implacable y terminó como un hombre tocado por la fe. Quédate hasta el final para descubrir cómo la cruz impactó su vida y continúa transformando vidas hasta hoy. Y no olvides dar me gusta y compartir este mensaje de esperanza para llegar a aún más personas. Un soldado de deberes inflexibles. Los centuriones romanos eran conocidos por su lealtad al imperio, su estricta disciplina y su liderazgo en momentos extremos. El soldado que supervisaba la crucifixión de Jesús no era diferente. Ya había enfrentado incontables batallas y presenciado numerosas ejecuciones. Para él, ese momento no era más que otro día de trabajo. Sin embargo, mientras observaba al prisionero que iba a ser crucificado, algo peculiar comenzó a llamar su atención. Jesús no actuaba como los otros condenados, no suplicaba, no gritaba, ni maldecía. Su serenidad era desconcertante. Desde el pretorio, donde los soldados lo humillaron colocándole una corona de espinas en la cabeza y burlándose de su realeza, hasta la caminata hacia el Gólgota, Jesús soportaba todo en silencio. Su actitud era tan diferente de lo que el centurión esperaba que comenzó a despertar en él una inquietud. Esta inquietud no era solo curiosidad, era como si algo profundo en su alma estuviera siendo desafiado. Empezó a observar cada detalle con más atención. Los ojos de Jesús, incluso en medio del dolor, no mostraban desesperación, sino una paz que trascendía el sufrimiento. La postura del prisionero no era de resistencia ni de sumisión, sino de propósito.
El centurión nunca había visto algo similar y eso comenzó a sacudir sus creencias más profundas sobre la fuerza, la justicia y el papel del poder. Mientras Jesús cargaba la cruz por las calles estrechas de Jerusalén, tropezando bajo el peso, el centurión lo observaba. Ya había comandado muchas ejecuciones y sabía que era común que los condenados resistieran hasta el último instante, pero no era el caso de Jesús. Su calma parecía desafiar cualquier lógica. Incluso cuando ordenó que Simón de Cirene ayudara a cargar la cruz, la decisión fue puramente práctica, no un acto de compasión. Sin embargo, el centurión se preguntaba, ¿quién era ese hombre que mantenía tal dignidad en medio del dolor? La crucifixión y las palabras que transforman. Para entender el impacto de la cruz, es importante recordar que la crucifixión era el castigo más cruel reservado para los peores criminales y traidores del Imperio Romano. Estaba diseñada para ser lenta, dolorosa y humillante, muchas veces realizada en lugares públicos para intimidar a las multitudes. Sin embargo, la crucifixión de Jesús desafió ese propósito al convertirse en un símbolo universal de amor y redención. El contraste entre la brutalidad de la ejecución y la serenidad de Jesús es lo que hace que este evento sea tan transformador. Al llegar al Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz entre dos ladrones. El centurión, experimentado e impasible, observaba todo atentamente. Estaba acostumbrado a la desesperación de los crucificados, gritos, insultos y resistencia, pero Jesús no reaccionaba como los demás. En cambio, oraba, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Estas palabras resonaron en la mente del centurión. ¿Perdón? ¿Para quién? ¿Para aquellos que lo clavaron en la cruz? ¿Para los soldados que disputaban sus vestiduras como si fuera un juego? ¿Para la multitud que lo insultaba sin piedad? Esta actitud desmoronaba la coraza emocional que el soldado había construido durante años de servicio. La idea de perdonar a quienes lo estaban matando era radical incluso para los seguidores de Jesús. En el contexto romano, donde la venganza era una virtud y la justicia se confundía a menudo con la retribución, el perdón era casi incomprensible. Sin embargo, las palabras de Jesús no estaban dirigidas únicamente a los soldados que lo crucificaron, sino a todos los que directa o indirectamente contribuyeron a ese momento. Al reflexionar sobre ello, el centurión comenzó a darse cuenta de que él también formaba parte de ese ellos y que el perdón ofrecido era universal. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Al mediodía, el cielo se oscureció de manera sobrenatural. No eran nubes, sino una oscuridad que parecía envolver la tierra en luto. Durante 3 horas, el ambiente estuvo impregnado de una sensación de pesar y misterio. Luego, la tierra tembló violentamente, las rocas se partieron y el miedo se apoderó de todos los presentes. El centurión, al mirar a Jesús en la cruz, sintió algo que jamás había experimentado. Incluso en medio de tanto sufrimiento, aquel hombre emanaba una paz incomprensible. Al presenciar todos esos acontecimientos, no pudo ignorar lo evidente: estaba frente a algo divino. Sus palabras finales, al observar a Jesús morir, fueron un reconocimiento humilde y transformador. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. El prisionero permaneció con una serenidad inquebrantable. En un último clamor, Jesús entregó su espíritu. La tierra tembló y el velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba a abajo, una señal clara de que algo grandioso estaba sucediendo. El centurión, impactado, sentía que cada fibra de su ser afirmaba que había presenciado algo divino. La pregunta que lo inquietaba era: ¿quién era este hombre? Mientras observaba a Jesús, el centurión experimentaba una mezcla de admiración e incredulidad.
Entre gritos y burlas, escuchó nuevamente la voz de Jesús, que confiaba el cuidado de su madre al discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Incluso colgado en la cruz y soportando dolores inimaginables, Jesús no demostraba odio ni desesperación. Su preocupación era por los demás. La multitud se burlaba. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Algunos líderes religiosos gritaban, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Incluso los criminales crucificados a su lado se unieron a las ofensas. Pero Jesús permanecía en silencio. Su serenidad no era resignación, sino una fuerza que el centurión no lograba entender. Se preguntaba cómo alguien podía demostrar tal compasión por quienes lo torturaban. El perdón, especialmente en una situación de dolor extremo, era algo incomprensible para el soldado, entrenado para ser implacable. Reflexionó sobre las palabras de Jesús como si fueran una sentencia dirigida directamente a él. No saben lo que hacen. ¿Acaso él, el centurión, también formaba parte de ese ellos? ¿Acaso no sabía lo que estaba haciendo? La duda comenzó a corroer su percepción de sí mismo y de su papel en aquel evento. Entonces Jesús declaró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras, inclinó la cabeza y murió. Para el centurión, era como si el tiempo se hubiera detenido. Para él, aquella muerte no era solo el fin de un hombre, era como si algo invisible, pero profundamente real, estuviera rompiéndose. En el silencio y la entrega de Jesús, vio una fuerza que no provenía de otro lugar que no fuera lo divino. Era imposible ignorar que la cruz no era solo un instrumento de muerte. En aquel momento parecía un altar donde algo trascendente estaba ocurriendo. El velo del templo rasgado y el terremoto parecían gritar que el mundo nunca volvería a ser el mismo. La oscuridad que envolvió el lugar, el terremoto y el velo rasgado eran, para él, como gritos de la naturaleza declarando que aquel hombre no era común. El velo rasgado del templo, una señal clara de la nueva alianza entre Dios y la humanidad, tuvo un impacto significativo en el centurión. Él, que siempre había vivido bajo jerarquías rígidas y barreras sociales impuestas por el Imperio Romano, comenzó a entender que el sacrificio de Jesús era un acto de inclusión. No importaba su origen, su pasado ni su posición. Ese momento era una declaración de que todos podían acceder a la presencia de Dios directamente, sin intermediarios. Esa verdad empezaba a moldear su nueva percepción de la fe. Algo dentro de él comenzó a transformarse. ¿Cómo podía alguien ofrecer perdón en medio de tanta brutalidad? ¿Cómo podía demostrar amor por quienes lo maltrataban? El centurión, tan acostumbrado a la dureza y la obediencia ciega como soldado romano, se encontraba ante una fuerza diferente: humildad, sacrificio y amor incondicional. Su declaración, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, no fue solo una reacción a los signos sobrenaturales, sino la conclusión de todo lo que había presenciado. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón y la dignidad en el sufrimiento revelaron algo más allá de la brutalidad de su función. Ese día, el centurión comenzó como ejecutor y terminó como un hombre transformado. Sus palabras nacieron de una confesión sincera y profunda. Al regresar a casa, llevaba un peso en su conciencia. Una de las tradiciones más fascinantes asociadas al centurión está relacionada con la lanza que utilizó para perforar el costado de Jesús. Conocida como la lanza del destino, se cree que se convirtió en uno de los artefactos más buscados de la historia. Las leyendas afirman que quien la posea sería invencible en la batalla y que pasó por manos de líderes como Carlomagno y Napoleón. Sin embargo, el significado espiritual detrás de ese gesto es aún más profundo. Al perforar el costado de Jesús,
El centurión fue testigo del agua y la sangre que simbolizan la purificación y la redención para toda la humanidad. ¿Quién era aquel a quien ayudé a crucificar? ¿Y por qué pidió perdón por mí? Estas preguntas lo consumían. El día que debía ser solo otra ejecución se convirtió en un punto de inflexión en su vida. En los días siguientes, los rumores sobre la tumba vacía de Jesús y sus apariciones lo inquietaron aún más. Sabía en lo más profundo de su ser que aquel hombre era diferente. La idea de que la muerte no había sido el final para Jesús solo confirmaba lo que sentía. El centurión quedó profundamente conmovido al escuchar los relatos de que la tumba de Jesús estaba vacía y que él había sido visto vivo por sus seguidores. Esto lo llevó a reflexionar. Si Jesús realmente había vencido la muerte, ¿qué significaba eso para todo lo que él creía sobre la vida y el poder? La resurrección no era solo una afirmación de que Jesús era especial, era la prueba de que su mensaje de amor, perdón y redención no terminaba en la cruz. Para el centurión, esta revelación fue el comienzo de una búsqueda espiritual que lo conduciría a un propósito mucho mayor que su carrera militar. Para él, aquel evento marcó el inicio de una nueva jornada. Buscó respuestas entre los rumores que empezaron a circular. Algunos decían que los seguidores de Jesús afirmaban que él había resucitado. Otros hablaban de milagros que ocurrían en su nombre. El centurión, acostumbrado a depender solo de hechos tangibles, luchaba por conciliar la experiencia sobrenatural que había vivido con la lógica de su entrenamiento militar. Sin embargo, cada vez que recordaba las palabras de Jesús, sentía como si una verdad mayor estuviera siendo revelada en su corazón. Ya no era solo un soldado romano, era alguien tocado por la gracia divina, comenzando a comprender el verdadero significado de la fe, el perdón y la redención. Su historia es un testimonio poderoso de que nadie está fuera del alcance de la transformación. Si incluso un hombre endurecido por la guerra y la violencia pudo tener su corazón transformado, también somos invitados a reflexionar sobre el impacto de la cruz en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús no fue solo un hito histórico, sino un acto eterno de amor y redención. Él abrió el camino para que todos, sin importar sus errores o dureza, puedan reconciliarse con Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, da un paso de fe. Permite que la transformación vivida por el centurión inspire tu propia jornada espiritual. La cruz no es solo un símbolo de sacrificio, sino una invitación al encuentro con el amor verdadero y la redención. Así como el centurión tuvo su vida transformada, tú también puedes experimentar ese cambio. La historia del centurión es un recordatorio poderoso de que nadie está fuera del alcance de la gracia. Su camino de transformación nos enseña que el amor de Dios es capaz de romper las barreras más fuertes, atravesar las corazas más duras y llegar incluso a los corazones más resistentes. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestros ojos a la verdad y permitir que nos transforme? Al igual que el centurión, podemos encontrar significado, esperanza y redención en la cruz. La historia del centurión que perforó a Jesús en la cruz es un recordatorio poderoso de cómo incluso los corazones más endurecidos pueden ser transformados por el encuentro con la verdad divina. Comenzó el día como un ejecutor implacable, pero lo terminó reconociendo al Hijo de Dios y experimentando el inicio de un camino espiritual que resuena hasta hoy. Su transformación nos enseña que el amor y el perdón de Jesús trascienden barreras, alcanzando incluso a aquellos que parecen estar más lejos. Al igual que el centurión, somos invitados a reflexionar sobre el impacto de la cruz en nuestras vidas.
El sacrificio de Jesús es una invitación eterna a vivir una transformación, encontrar la verdadera paz y experimentar el poder del perdón. Si esta historia tocó tu corazón, que inspire tu propio camino de fe y reconciliación. Recuerda, el amor de Dios es capaz de transformar cualquier vida. Gracias por mirar. Y ahora, YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te encantarán. Haz clic y continúa este camino con nosotros. Que Dios te bendiga.